buenas tardes. Gracias, a sus órdenes. Buenas tardes, buenas tardes. Siendo la 1:13 del 28 de noviembre del 2024, buenos días, Demian Vladimir Guerrero. Buenas tardes. Te damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista por parte del proceso de selección para ocupar el cargo de secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Gracias. Pues ya nos conocemos, pero de todos modos me gustaría pues, que nos presentáramos por formalidad, empezando por la ciudadanía. Hola, buenas tardes. Juana Luz Ayala, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Demian. Buenas tardes. Integrante del Comité de Participación Ciudadana. Un gusto. Hola, Demian. Buenas tardes. Giovanni Attendini Andrade, en este momento presidente del Comité de Participación Ciudadana. Buenas tardes, Giovanni. Alejandro Ramírez Maripa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana. Buenas tardes, Alex. Servidora Dolores Álvarez, miembro de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Voy a recibir tu entrevista. Gracias. Para lo cual te pido por favor que nos autorices la grabación de la misma con fines de publicación y transparencia del proceso. Claro que sí. ¿Nos autorizas? Sí, adelante, sin ningún inconveniente. La idea de esta entrevista es Sí. evaluar tu perfil, tu experiencia y propuestas en el marco de responsabilidades y funciones que establece la ley para esta posición. Esta entrevista va a durar 30 minutos. Sí. Mis compañeros te van a hacer una señal cuando vayan concluyendo las pequeñas secciones. Son 3 secciones. La primera etapa dura 5 minutos. En ella te vamos a solicitar que hagas una presentación personal de tu experiencia y qué es lo que te hace el candidato idóneo para este puesto. Sí. En una segunda etapa vamos a tener 5 preguntas que ya están prediseñadas. Y en la tercera etapa vamos a dar pie a que los miembros de este comité de entrevista pues te hagan preguntas directas. ¿Hay alguna duda en procedimiento? No, ninguna. De acuerdo, adelante, gracias. Entonces, para la primera etapa es una presentación personal de 5 minutos. Te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer el espacio, presentarme con ustedes. Mi nombre es Demian Vladimir Guerrero. Su servidor, soy originario de Pénjamo, Guanajuato, pero radicado en el municipio de Guanajuato desde 1996, en el que me vine a hacer mis estudios profesionales. Valga la pena decir que la licenciatura con la que cuento es la de Contador Público y la maestría en Administración Pública, ambas por la Universidad de Guanajuato. En la licenciatura de Contador Público tuve la oportunidad de titularme por promedio, sin embargo también opté por presentar el Ceneval, que recién empezaban esos ejercicios, en el cual pude obtener el testimonio de alto rendimiento. Inmediatamente después me incorporé a la maestría en Administración Pública en la entonces Facultad de Derecho, y pues fue ahí que concluimos esos estudios. Posteriormente hubo la oportunidad de hacer un magíster en Gestión Pública Local y Municipal, con lo que era Civitas, una fundación iberoamericana para el municipalismo que residía aquí en Guanajuato, en colaboración con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, en la cual tuve también la oportunidad de hacer una estancia en Madrid, en Granada, España, en la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, de ahí parte de mi formación profesional. En el ejercicio de la profesión, pues me ha tocado la fortuna de poder estar en despachos privados de contabilidad, de asesoría fiscal y contable. Posteriormente, esto siempre a la par de que desde estudiante fui becario en la Universidad de Guanajuato, en el Comité de Seguro contra Accidentes, prestando servicios administrativos. Pude incorporarme después ya como trabajador de contrato, luego de base, y esto a la par de la actividad en el despacho. Posteriormente, en el Instituto de Administración Pública de Guanajuato, el cual era una asociación civil y nos enfocábamos principalmente en la profesionalización e investigación en materia de administración pública en el estado de Guanajuato. De ahí, como les mencionaba, a la par se dio la función de la docencia.
la docencia en la Facultad de Derecho, en la entonces Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, en la carrera naciente de Administración Pública, en donde formalmente me incorporo como profesor de tiempo parcial en 2004. Entonces, desde entonces, pues he estado como profesor de tiempo parcial, a la par de las actividades profesionales, posteriormente en la Secretaría de Gobierno, en la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político como coordinador de atención a municipios, posteriormente en el CCT, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, en oficinas generales como jefe de promoción y vinculación. Posteriormente, en la Dirección de Comunicación y Enlace de la Universidad de Guanajuato en el periodo rectoral de 2015 a 2019 como coordinador administrativo de la dirección. Posteriormente, ya como director de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas desde hace 3 años en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, manifestar que el interés de participar en esta convocatoria pues es para realizar los aportes y capitalizar estos aprendizajes que a lo largo de la vida profesional he adquirido en una materia tan importante y que ha cobrado relevancia como es anticorrupción. Recordando que la corrupción es uno de los problemas de mayor sentir en la población, el segundo después de la seguridad, y que sin duda requiere de una atención eficaz y eficiente. Entonces, por la experiencia adquirida, por los conocimientos que a lo largo de la vida profesional he tenido también y por la especialización que en los últimos años he tenido en la materia en cuanto a la prevención, identificación, sanción de hechos de corrupción, pues es que considero que pudiera aportar desde la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva a los trabajos y al fin último del Sistema Estatal Anticorrupción, por ende del Sistema Nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, en esta vamos a hacerte 5 preguntas. Sí. La primera pregunta dice, de acuerdo con la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, ¿cuáles son las principales funciones del comité coordinador y cómo garantizaría su implementación efectiva en las políticas públicas del Estado? Sí, pues dentro de las principales tiene como atribuciones, por ejemplo, la aprobación del presupuesto de la propia Secretaría Ejecutiva. ¿Cómo abonaríamos? Pues haciendo la revisión de los programas presupuestarios, de los objetivos principales, no solo de la Secretaría, sino también de los entes que conforman el comité coordinador y ver cómo hacemos ese ensamble, esa coordinación que nos lleve a una efectiva implementación de políticas anticorrupción, que esa es otra de las atribuciones que tiene el comité coordinador, el autorizar la implementación de políticas públicas en materia de prevención y combate a la corrupción. La ley lo habla en general de políticas, sin embargo, pues sabemos que tenemos una política estatal anticorrupción, la cual ya está aprobada, la cual cuenta ya con un programa de implementación, un plan de acción, pero que derivado de la madurez que tiene la política y del avance en la implementación de los propios trabajos del sistema, es factible repensar esta política como un instrumento flexible que pueda ayudarnos a potencializar los trabajos que ya se han realizado, las bases que ya están construidas y redireccionarlas en función de los periodos que se abren, tanto de gobierno federal como de gobierno estatal, pero principalmente de la nueva dinámica que adquiere el sistema estatal anticorrupción en el contexto tanto nacional como estatal. Y otra de las atribuciones que podría mencionar, pues es la de autorizar la parte de la plataforma digital estatal y los sistemas que la integran. Entonces, todo esto se conjuga para que desde el seno del comité coordinador, que hace las veces también del órgano de gobierno de la Secretaría Técnica, se puedan implementar estas acciones, sin perder de vista el fin último, ¿no? Que es la prevención y el combate a la corrupción, en un marco de un trabajo coordinado y efectivo de las instancias que participan en los procesos de identificación, investigación y sanción del fenómeno. Es cuanto. En la siguiente pregunta, considerando un caso hipotético en el que existe un conflicto de interés en torno a uno de los entes que integran el comité coordinador con respecto a una propuesta de recomendación no vinculante, y dicho ente quiere que se retire la tal recomendación
¿cuál sería o cuál debería ser el actual del secretario técnico en este caso? ¿Y de qué manera su experiencia me permitiría resolver este problema? Hay una recomendación no vinculante que pone como un miembro del comité coordinador. ¿Cuál tendría que ser la posición del secretario? La posición del secretario técnico, no solo en este tema, sino en cualquiera de los que caigan en su esfera de competencia, es atender a lo que los lineamientos y la propia ley nos indican. Es decir, si la recomendación pasó ya por el proceso que indican los lineamientos para la emisión de recomendaciones no vinculantes, se encuentra ya para validación o autorización en su caso del comité coordinador y ya fue autorizada, se tiene que acatar y se tiene que dar el seguimiento a la atención a esta recomendación. Ahora sí que independientemente de que el ente u organismo al que vaya dirigida sea uno de los propios integrantes del comité coordinador. Entonces, ya agotados los procesos de normatividad, atenderla y hacer su cumplimiento. ¿Nos podrías contar un caso específico en el cual hayas vivido un acto de corrupción? ¿Y cuándo fue? ¿Cuál fue? ¿Y cuál fue tu actuación? ¿Y cómo lo resolviste? Sí, como ciudadano me ha tocado vivir varios, pero de los que comúnmente nos enfrentamos, es una cuestión de una infracción de tránsito, en donde en un tramo carretero de 80 kilómetros por hora, su servidor iba como a 90, 95. Esta experiencia se las comparto en el marco de la actividad profesional que tenía en la en la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político como coordinador de atención a municipios. Recuerdo que iba, como luego nos pasa, de prisa y de carrerísima, en el tramo de Irapuato a Abasolo porque tenía que atender una sesión de ayuntamiento en Abasolo, los tiempos ya se me habían ido. Me para el policía federal y lo primero que intenta es, me para me argumenta el exceso de velocidad, etcétera, a lo cual mi reacción inmediata es, pues sí venía a exceso de velocidad. Como ciudadano tratas de argumentar por el por qué, sin embargo, bueno, hay una infracción a la ley y empieza ese juego del agente corrupto y el corruptor en donde, oiga, pero pues es que le voy a tener que quitar una placa y le va a tener que ir por ella a la oficina de la Policía Federal allá a Irapuato. En ese entonces todavía la Policía Federal Preventiva. Y ahí la reacción, ¿cuál fue? Pues sí, a ver, reconozco que venía exceso de velocidad, infringí la ley. Si tienes que levantar la placa, adelante. Y pues si tengo que pasar a recogerla ya, pues lo tendré que hacer. Entonces, la reacción es, sí, de momento como ciudadanos nos enfrentamos al hecho de decir, híjole, necesito mi placa, pero pues también tengo que llegar, pero también infringir la ley. Entonces, en ese caso en particular, se procedió, me levantaron mi infracción, recuerdo que la tuve que pagar por internet, empezaban los pagos por internet, y ya ahora sí que en otra salida a municipios, pues pasé por mi matrícula como 8 días después, pero bueno, fue lo que me sucedió, ¿no? Muchas gracias. Gracias. El sistema estatal anticorrupción requiere de la colaboración de todos los entes que la integran. Sin embargo, por la naturaleza de los mismos, ¿cuál cree que es el más fuerte y el más débil al interior del sistema? ¿Ni de qué forma buscaría usted corregir estas asimetrías de poder para poder colaborar de manera más efectiva? Gracias. Aquí, de entrada, a partir del hecho de que ante el comité coordinador, todos sus integrantes tienen el mismo peso. Que sí, efectivamente, en el ejercicio de sus funciones, como la experiencia nos lo ha demostrado, algunos tengan mayor presupuesto, mayor infraestructura, mayor capacidad instalada, también eso es cierto. Hay que reconocer que los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato a la fecha muestran mucha disposición, que dentro de sus limitaciones colaboran en el Sistema Estatal Anticorrupción, pero que sin embargo, si se llegara a detectar que hay que hacer un trabajo específico con alguno de los órganos integrantes del Comité Coordinador, ¿yo qué haría? Hacer las gestiones necesarias, siempre en colaboración con la presidencia del sistema, porque además este trabajo de Secretaría Técnica no obedece a una autonomía como secretario técnico.
nos debe quedar claro que la esencia del sistema es la coordinación de todas las partes que lo integran. Entonces, en la ley está dibujada la coordinación entre los integrantes, la coordinación de los integrantes con la presidencia, de la presidencia con la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría Ejecutiva con el CPC a través de la Comisión Ejecutiva. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Comunicación, acercamiento y poder enfocar los resultados, todo bajo una clara directriz de hacia dónde vamos. Que para ello, pues desde el momento en el que se establecen los planes y programas, habría que conjuntar estas visiones. Entonces, si alguno se nos fuera quedando atrás, establecer las medidas pertinentes para tener el acercamiento, la comunicación y poder retroalimentar el por qué está faltando la colaboración de alguno de los integrantes. Si fuera una cuestión de mera colaboración. Ya en la parte de recursos, infraestructura y demás, se pueden ver diferentes mecanismos de, por ejemplo, cómo Secretaría de la Honestidad puede abonarle a través de algún sistema, algún software, de cómo la Auditoría Superior puede colaborar a través de sus mecanismos de profesionalización, etcétera. Así cada una de las instancias en su esfera de competencia. La última pregunta sería, Sí. ¿cuál piensa usted que en caso de ser seleccionado sería su principal reto? El principal reto es contribuir al fortalecimiento no solo de la Secretaría, sino del sistema en el contexto nacional, estatal y muy particular en el que se encuentra el organismo. Como persona colaboradora actualmente de la Secretaría, ese pulso acerca del devenir, en dónde estamos y hasta dónde queremos llegar, me da la oportunidad de identificar que lo que todos queremos es prevenir y combatir la corrupción de manera efectiva. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ver? El cómo. Y en ese cómo es a través, insisto, de la colaboración, de la participación colaborativa y corresponsable de todos los que lo integran. Entonces, como secretario, tengo el gran reto es que la Secretaría, en el ámbito de su competencia, dé resultados en este contexto en el que estamos viviendo y que podamos abonar a fortalecer aún más el sistema. Que lejos de ser un punto cerrado en un nodo, podamos ser un punto abierto, un punto que una a los demás elementos y que los impulse a lograr los resultados que estamos esperando. Ese es el gran reto. Y sobre todo también, ya en la parte organizacional, promover un buen clima organizacional, promover la profesionalización de quienes integran la Secretaría, el conocimiento y la difusión del tema anticorrupción. Creo que son de los grandes retos, pero sobre todo dar resultados a la sociedad, que es de lo que está ávida. Pasamos a la tercera etapa de tu entrevista. Sí. Les doy la palabra a mis compañeros si alguno quiere hacer alguna cierre. Sí, yo tengo, Demian, Sí. Justamente tú refieres tu experiencia en el interior de la Secretaría y actualmente te encuentras como encargado del despacho. Y en esta última respuesta que diste, referías algo, uno de los principales retos al interior es promover un clima organizacional. ¿Consideras que esta ha sido una falla de la Secretaría hasta este momento o por qué lo estás poniendo sobre la mesa? Sí, sí, ha sido una falla en el sentido de que se tienen que potencializar las capacidades de cada una de las personas que lo integran. Se tienen que generar los espacios en los que los colaboradores puedan hacer esos aportes y que en los momentos en los que haya que enriquecer las ideas, proyectos y trabajos que se realicen, sean con la colaboración de todos. Es decir, promover que la estructura jerárquica, direccional, arriba hacia abajo, pueda ser más horizontal, que puedan todos participar, que puedan todos colaborar en el ámbito de sus responsabilidades y sus competencias, y promover que la estancia, y digámoslo así, en las 8 horas de jornada de trabajo, que a veces serán más seguramente dependiendo de los trabajos que haya que realizar, sea armónica. Y esa armonía tiene mucho que ver con el desarrollo humano y personal de quienes la integran. Gracias. Sí. De tu experiencia profesional,
¿Podrías platicarnos alguna experiencia donde haya tenido que realizar actividades de coordinación y vinculación diferentes a las que realizas hoy como encargado de Secretaría Técnica en tus anteriores trabajos, en donde hubieran intervenido diversos actores, diversas organizaciones y qué productos hayan resultado de esa colaboración? Sí, claro, gracias. Me voy a plantear en dos de los cargos anteriores que he tenido. Uno, como coordinador de atención a municipios en la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político teníamos dos ejes principales de trabajo. Uno era la línea sociopolítica y otra era la línea de profesionalización de servidores públicos. Para la primera, nuestra función era hacer ese enlace con los ayuntamientos de los municipios para la atención de posibles, sobre todo prevención de posibles conflictos políticos y sociales. Entonces, para ello requeríamos tener una cercanía en cuanto a la comunicación, en cuanto al trato, no solamente con el presidente municipal, sino con el síndico regidores, entendiendo también la diversidad política que había con cada uno de ellos. Como resultados, pues era efectivamente prevenir cualquier conflicto político. Particularmente recuerdo el caso de la transición del municipio de Valle de Santiago de PRD a PAN en aquel entonces, donde Valle de Santiago venía de estar bajo una hegemonía perredista de muy fuerte, con mucho conflicto social, y en donde me comisionaron a estar el día de la elección, previo en el proceso electoral, y que pudimos coadyuvar a que la toma de protesta del presidente municipal se hiciera de manera ordenada, atendiendo a la legislación, y de que la transición de un partido a otro fuera lo menos conflictuada posible. En aquel entonces, bueno, la transición PRD-PAN era muy complicada, era otro contexto político, y sobre todo en Valle de Santiago, que venía de mucha rispidez, de muchas cosas, incluso del asesinato del titular del agua potable, porque lo habían asesinado como 22 días antes de la elección. Entonces, estaba muy tenso el asunto, pero afortunadamente en el cabildeo, en el acercamiento, en la plática, en el sumar a los actores políticos de aquel entonces, pues vimos esos resultados. En Agenda desde lo local, me tocó, Agenda desde lo local es un programa de fortalecimiento de las administraciones municipales en el que a través de indicadores se semaforizaba en diversos ejes de las áreas sustantivas que atiende cualquier gobierno municipal, ¿no? Entonces, nuestra función era ir a capacitar a los funcionarios públicos municipales en cada uno de los temas y en el seguimiento de la agenda desde lo local, que en ese entonces se llamaba. Y para ello, afortunadamente, entre los municipios que tenía bajo mi responsabilidad, la colaboración con San Miguel de Allende y con Pénjamo dio como resultado que lograran obtener el premio al desarrollo municipal en los 39 indicadores que integraban en aquel entonces el programa. Entonces, pues fueron de las mejores experiencias que se tuvo ahí en el acompañamiento con San Miguel de Allende y con Pénjamo en su momento. Pénjamo fue la primera vez que lo obtuvo. San Miguel de Allende ya era la segunda, si mal no recuerdo. Pero bueno, esos fueron algunos de los resultados. Y Gracias, Rita. Yo quisiera preguntarte, Demian, en Sí. un entorno adverso, ¿qué acciones has tomado o tomarías para lograr tus objetivos? Pues ya he estado en la situación de los escenarios adversos en varias ocasiones, pero en el particular, yo creo que sobre todo hacer énfasis en que para entender el sistema hay que vivirlo. Y ahorita con la vivencia y el entendimiento que tengo del sistema, el contexto es adverso. ¿En qué sentido? En el contexto de las posibles reformas constitucionales, en cuanto a la disponibilidad de recursos públicos para la atención del tema, en cuanto al propio antecedente del cambio que se está dando en la propia Secretaría. Y yo creo que a final de cuentas, lo que siempre nos va a sacar adelante en cualquier tema es que haya un compromiso real con el objetivo de la institución, que se dé más de lo necesario en cuanto a las capacidades y necesidades de trabajo, porque siempre hay que dar un poco más, si no es que mucho más. Entonces, concretamente, ¿cómo? Trabajando con toda la responsabilidad,
aportando nuevas ideas, indagando más conocimiento acerca del tema anticorrupción, porque ya tenemos un camino recorrido, pero aún hay más posibilidades por explorar para plantear soluciones a los retos actuales. Entonces, en ese sentido los veo la adversidad, sin embargo, también veo la oportunidad y veo las fortalezas que tenemos. Esto es, las bases sólidas que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, la experiencia en la colaboración y coordinación de los entes del propio sistema y en la buena disposición y buen ánimo que también se percibe en las instituciones, ¿no? De afrontar estos retos y de seguir adelante para dar resultados y para atender este problema público, que a final de cuentas es la razón de ser de todo esto, ¿no? Muchas gracias. Son 2 minutos para un cierre. ¿Habría algo que nos quisieras comentar? Sí, no, pues como bien lo mencionaban, pues he tenido la oportunidad de estar como encargado de despacho, lo cual me ha permitido también adentrarme en las funciones propias de la Secretaría Técnica, conocer otro ámbito de funcionalidades, porque desde la dirección pues teníamos unas claras y muy definidas, ¿no? La Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas, pero esta oportunidad que afortunadamente se dio, pues me ha ampliado el panorama, el espectro, y sin duda que hay mucha oportunidad y hay muchas ganas también de aportar a este tema, y bueno, razón de ello que estamos aquí participando y pues agradecer la oportunidad y pues aquí estamos a la orden.